La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos y hermanas, soy el Padre Carlos Mauricio Ramírez, párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y en este lunes 20 vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que llevas en el suyo. Palabra del Señor. Siempre nos resulta como muy fácil esto que Jesús nos está diciendo en el Evangelio: juzgar, señalar, condenar, mirar el error ajeno, mirar el pecado del otro. Son cosas que siempre nos van a ser muy fáciles, porque eso no cuesta, si los errores siempre están a la vista y las cosas malas que otros pueden tener también están a la vista. Pero es lo que nos pide el Señor, cambiar de nuestra actitud. ¿Por qué vamos a estar mirando siempre los errores de los demás? ¿Por qué vamos a estar viendo los pecados de otros y no nos vemos a nosotros mismos? ¿Por qué no cambiamos la manera de ver a los demás y tratamos más bien de ayudarles, de animarles para que sigan adelante? Creo que el camino del Señor no es el del juicio. Vemos en repetidas ocasiones a Jesús cómo perdona a los que de alguna manera han caído en errores o en graves pecados y los libera del pecado y les da un consuelo, una esperanza. Les dice: vete en paz y no vuelvas a pecar. Jesús nos anima siempre. Por eso el corazón de Jesús, decía Santa Faustina, es como un océano de misericordia, ¿verdad? Que hablaba Jesús a Santa Faustina. Y si ese océano de misericordia es tan grande que no lo podemos comprender. Y precisamente por eso también le decía a Santa Faustina que especialmente los predilectos para él son los pobres y los pecadores. Y muchas veces los enfermos, ¿verdad? También, y muchas veces nosotros pensamos de que aquel que ha caído en un pecado, pues como que tiene cerradas las puertas del cielo. Y es todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Y a veces hacemos lo contrario. Incluso a veces creemos que tenemos como la autoridad moral para juzgar a otros, cuando todos somos pecadores. Lo que nos diferencia son los pecados. Cada quien peca según cada persona, ¿verdad? Nuestros pecados son diferentes. Pero el hecho de que nuestros pecados sean diferentes no significa que yo tengo la autoridad moral o espiritual para juzgar y condenar al otro. Dios ha venido para salvarnos, por eso envió a su Hijo único, para que a través suyo pudiéramos alcanzar la salvación. Y por eso muere en la cruz, precisamente para abrirnos ese camino de salvación y para que todo pecador en el mundo entero que haya cometido cualquier tipo de pecado pueda alcanzar redención. En la teoría podemos comprenderlo, pero en la práctica nos cuesta mucho. Porque en la práctica pensamos en personas concretas que tienen este problema, que han cometido este pecado, que han cometido este error, y luego ser misericordiosos con ellos nos cuesta demasiado. Sin embargo, hay que decir claramente que si no somos misericordiosos, tampoco vamos a alcanzar misericordia. Por eso dice Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y esa es una elección que solamente nosotros podemos hacer. Elegir el camino de la misericordia, elegir el camino de nuestro acercamiento a los demás, de darle una ayuda al que más lo necesita y darnos cuenta que precisamente eso es lo que quiere y espera el Señor de nosotros. No podemos encontrar otro camino mejor para nosotros y para los demás que no sea el de la misericordia.
El Papa Francisco editó un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia, porque es como decir, ¿cuál es la esencia de Dios? Pues la esencia de Dios es el amor, es la misericordia. Ese es el sentido del por qué envió Dios a Jesús. Que también nosotros no solo podamos admirar la misericordia que Dios tiene con el mundo, sino también ser misericordiosos tal como Él nos pide. Que así sea. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.